En lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, LUM es un espacio del Ministerio de Cultura que ofrece actividades culturales, de aprendizaje, investigación y conmemoración para dialogar en torno a temas de derechos humanos, enfocándose en el periodo de violencia de 1980 al 2000 en el Perú, iniciado por los grupos terroristas. El LUM promueve un juicio crítico y objetivo hacia discursos violentistas que vulneren la integridad de la persona. Para ello, acoge la diversidad de voces y rostros que experimentaron la violencia durante el periodo de 1980 al 2000 y además busca la convivencia entre las diversas memorias para el aprendizaje mutuo. Asume el reto de establecer el diálogo como punto de partida para reflexionar sobre nuestras diferencias y convivir con ellas. El terrorismo es el empleo del terror, la coacción y la amenaza para satisfacer metas políticas, religiosas o ideológicas por medio de acciones que violan los derechos humanos. Este es un fenómeno que causó muertes y destrucción en nuestro país en el periodo de 1980 y los 2000, dejando muchas heridas en la población, especialmente en aquellas personas que vivieron de manera directa la crueldad con la que dos agrupaciones, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, operaron en el interior del país y luego en la capital. Entre los años 1980 y 2000, nuestro país vivió el terrorismo, el cual produjo millares de muertos y miles de millones de dólares perdidos. Fue un periodo que inició por el cruel accionar de dos organizaciones terroristas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, periodo que recibe el nombre de violencia social y política o también violencia terrorista. Las autoridades provinciales más distantes de la capital, especialmente las rurales, fueron abandonadas por los poderes de Lima. Ello facilitó que se convirtieran en víctimas de la subversión armada y, en consecuencia, que se diera la impresión de que el Estado peruano estaba en retroceso, mientras que sus enemigos avanzaban. A finales de la década de 1970, estábamos en un país fundamentalmente feudal. Las estructuras sociales correspondían al orden colonial del virreinato del Perú. Lima concentraba absolutamente todo el poder y los habitantes de las tierras del interior eran olvidados, excepto cuando se trataba de pagar impuestos. El fin de la Guerra Fría produjo cambios en el orden internacional, finalizaron las confrontaciones ideológicas y el nuevo patrón que regiría a las relaciones globales se basaría en la coexistencia y cooperación entre diferentes actores y convicciones. En el Perú, esta situación de cooperación no se dio porque seguía existiendo diferencias ideológicas entre el Estado, que intentaba normalizar su situación de violencia interna, y Sendero Luminoso, que se encontraba en una posición de lucha armada. El dogma de los grupos terroristas fue impuesto de manera vertical a través de un proceso de manipulación, aprovechando la situación de marginación y exclusión de muchos peruanos. Se buscaba lograr una supuesta justicia social a través de la lucha armada, una lucha contra el Estado. Abigail Guzmán, fundador y líder del movimiento guerrillero Sendero Luminoso, que sembró el terror en gran parte del Perú durante las décadas de 1980 y 1990, murió el sábado 11 de septiembre, tenía 86 años. Abigail Guzmán enseñaba filosofía en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde su agrupación priorizaba la construcción de una férrea ideología que luego serviría para un proyecto armado. Se constituyó a partir de una combinación de las estrategias militares de Mao Zedong, el pensamiento político de Vladimir Lenin, el autoritarismo totalitario de José Stalin y las ideas propias de Abigail Guzmán Reynoso. El senderismo asume el terror
y la violencia como medios para conquistar el poder del Estado. Su ideología se caracterizaba por un pensamiento dogmático y una sumisión total a su líder. Sendero Luminoso no reconocía ninguna organización popular que estuviera fuera de su control y reprimía violentamente cualquier disidencia. Sendero Luminoso surgió en una universidad pública y la mayoría de sus dirigentes y militares contaban con una educación superior. Los senderistas aprovechaban el abandono del sector educativo para expandirse por todo el país. Las universidades, los colegios, los institutos de formación docente y algunas academias preuniversitarias fueron los lugares en los que Sendero Luminoso reclutó a muchos de sus militares, seduciéndolos con un discurso que prometía la justicia social. Sin embargo, como muchos no fueron convencidos, Sendero Luminoso impuso técnicas de coerción y terror para captarlos. Ello incluyó represiones y amenazas de todo tipo, así como el secuestro de muchos niños para incorporarlos a sus filas. El movimiento revolucionario Tupac Amaru se formó en 1982 y estuvo liderado por Víctor Polay Campos. Se presentó como un continuador de las guerrillas latinoamericanas de las décadas del 60 y 70. Sus acciones buscaban diferenciarse de las de Sendero Luminoso, ya que declaraba respetar las convenciones de Ginebra y eventualmente sus miembros usaban uniformes para que las fuerzas del orden los distinguieran de la población. No obstante, justificaban la violencia, los secuestros y los asesinatos como medios para alcanzar sus objetivos. En un contexto de muerte y destrucción provocado por Sendero Luminoso, algunos miembros de estas fuerzas armadas y policiales cometieron violaciones atroces a los derechos humanos en perjuicio de peruanos inocentes, ofreciendo argumentos a los terroristas para legitimar la misma guerra. Al principio, los terroristas y las fuerzas de orden fueron vistos solamente como dos fuegos disparándose entre sí por los campesinos, y con ellos en medio luchando por sobrevivir. Pero luego empezaron los hechos a escalada violencia que prontamente fueron imparables. En enero de 1983 ocurrió la masacre de Uchuracay, donde comuneros de Uchuracay que habían resistido el dominio de Sendero asesinaron a 8 periodistas tras confundirlos con terroristas. El mismo año, en abril, ocurrió la masacre de Lucanamarca, donde un comando de Sendero aniquiló a los miembros de la comunidad de Lucanamarca que habían rechazado el cambio de sus autoridades. En total, Sendero Luminoso asesinó a 69 campesinos. En julio de 1984 ocurrió la masacre de Sobras. El 16 de julio, un grupo de senderistas disfrazados de policías y militares asaltaron un ómnibus a las afueras de Puquía, donde asesinaron a las personas identificadas como soreños dentro del transporte, incluido el chofer del bus, para dar inicio a un recorrido hasta llegar al pueblo de Soras, donde obligaron a los miembros de la comunidad a reunirse en la plaza del pueblo para torturar, matar a hombres, mujeres, niños e incluidos ancianos. El mismo año, en diciembre, el 13 de diciembre de 1984, más de 123 personas, incluyendo al menos 19 niños, de las comunidades aledañas a Putis, fueron asesinados por miembros de las fuerzas del orden. Según testigos, efectivos militares animaron a la población de distintas comunidades a reubicarse en Putis. Quienes acudieron fueron obligados a cavar luego una fosa en donde posteriormente fueron fusilados todos los campesinos presentes, incluyendo niños. En 1985, el 14 de agosto, tuvo lugar la masacre de Acomarca. Durante el largo conflicto armado interno entre la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y el Estado peruano, una patrulla del ejército entró en el pueblo andino de Acomarca, ubicado en la región de Ayacucho, y asesinó a más de 69 personas indígenas, incluyendo entre ellos niños y ancianos. El siguiente año, en junio 1986,
hubo una ejecución de terroristas, donde efectivos militares ejecutaron a cientos de terroristas amotinados en 3 penales de Lima. Desde los años 80, diversos sectores de la sociedad civil se organizaron para resistir la violencia. Organizaciones populares, movimientos religiosos, ONGs y otras agrupaciones defendieron la democracia y promovieron la paz. La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP, fue fundada en Ayacucho en 1993 con el fin de conseguir justicia. Angélica Mendoza de Azcarza, Teodosia Laime Luyay, Antonio Sagaguaya fueron algunas de las madres de desaparecidos que empezaron a buscar de verdad y reclamar justicia desde 1983. Muchas iglesias tuvieron un papel fundamental en la pacificación del país. En Ayacucho, las iglesias evangélicas resistieron a Sendero Luminoso directamente. En Ucayali, Amazonas, Ancash, Cajamarca y Puno, las iglesias católicas denunciaron lo que ocurría, impulsaron proyectos de desarrollo y promovieron la judicialización de varios casos y exigió el tratamiento digno de los presos. Alberto Fujimori inició su mandato en 1990, planteando como prioridad eliminar el terrorismo. Su imagen decidida y energética lo hizo lucir como una gran promesa. Sin embargo, los investigadores señalan que Sendero Luminoso perdió la guerra debido a las estrategias militares y el accionar de los comités campesinos de autodefensa. Esto había motivado a que sus ataques fueran centrados en Lima. Fujimori fortaleció hábilmente las estrategias militares, haciendo que su imagen tuviera más peso ante la población. Así, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República e instauró una dictadura cívico-militar. Recibió el aplauso de una inmensa mayoría de peruanos que creían ciegamente en la solución autoritaria y definitiva. Fujimori hizo un golpe de Estado y lo justificó acusando a los partidos de haber obstaculizado su política antiterrorista. Finalmente, lo que logró fueron facultades limitadas y el no estar sujeto a ningún control institucional. Desde ahí, el Servicio de Inteligencia Nacional, dirigido por Vladimiros Montesinos, incluyó medidas que violentaron los derechos humanos. En 1991 ocurrió el caso de Barrios Altos, donde en el marco de las acciones ilegales contra Sendero Luminoso, el grupo Colina disparó a vecinos que participaban de una pollada en el cercado de Lima. El 3 de noviembre de 1991 mataron a 15 personas. Además, 4 personas quedaron gravemente heridas y una paralítica. Este caso se ha convertido en un símbolo de las violaciones de los derechos humanos perpetrados desde el Estado. El 16 de julio de 1992, un coche bomba explotó en la calle Tarata, en Miraflores, dejando sin vida a 25 personas y a 155 heridos. Este hecho causó gran impacto en el imaginario limeño. Al parecer, el objetivo de Sendero Luminoso habría sido destruir la sede del Banco de Crédito ubicada en la vecina calle El Arco, pero la bomba explotó antes de tiempo. El pueblo Ayáninca, ubicado en la región amazónica de los departamentos de Junín y Cerro de Pasco, perdió el 22% de su población entre 1980 y 2000. Sendero Luminoso controló el acceso a la zona y mantuvo a sus habitantes en cautiverio. Las familias se dividieron, las mujeres fueron esclavizadas y los niños forzados a tomar armas.
Se calcula que más de 6.000 ayanincas fueron asesinados y más de 10.000 obligados a huir. A consecuencia de ello, muchas comunidades desaparecieron. En 1992, asesinato de María Elena Moyano en las manifestaciones por la paz. El 20 de septiembre, las municipalidades de Villa El Salvador y Miraflores se aliaron para organizar una marcha en rechazo a la nueva ola de violencia que azotaba la capital. Se trató de una reacción ante el asesinato por Sendero Luminoso de María Elena Moyano en Villa El Salvador y la explosión de un coche bomba senderista en la calle Tarata en Miraflores. Todos los partidos políticos, muchas organizaciones sociales y miles de ciudadanos salieron a marchar por la paz. En 1991, el gobierno de Alberto Fujimori otorgó a las Fuerzas Armadas la posibilidad de intervenir en zonas que no se encontraban en estado de riesgo. En abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori había clausurado el Congreso de la República e intervino en el Poder Judicial, con el denominado autogolpe. Esto implicó la concentración del poder en una pequeña cúpula, el debilitamiento de las instituciones democráticas y el aumento de la corrupción. Se recrudecieron las prácticas ilegales del Grupo de la Colina, un escuadrón de la muerte promovido desde el Estado, hasta que la verdad pudo salir a la luz. Con el restablecimiento de la democracia a partir de noviembre del 2000, los crímenes de este grupo fueron sistemáticamente negados por el gobierno de turno. Luego de un seguimiento paciente y con mínimos recursos, el Grupo Especial de Inteligencia GEIN, que era parte de la Policía Nacional del Perú, capturó en la noche del 12 de septiembre de 1992 a Abimael Guzmán Reynoso y a los principales dirigentes de Sendero Luminoso en una casa acomodada de Lima. Meses antes, el 9 de junio, se había capturado al líder del MRTA, Víctor Porlay Campos. En 2006, Abimael Guzmán, que estaba encarcelado desde 2002, fue condenado a cadena perpetua por delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado. El mismo año, Víctor Porlay Campos, líder del MRTA, fue sentenciado a 32 años de prisión. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CBR, fue creada en el gobierno de Valentín Paniagua y posteriormente ratificada en el gobierno de Alejandro Toledo. Encargada por el Estado peruano, la CBR realizó su trabajo a partir del contacto directo con las víctimas de la violencia. Es así como las audiencias públicas fueron los espacios diseñados para que estas personas que fueron víctimas del terrorismo pudieran contar el horror de lo vivido, y a partir de ahí se recogieron más de 16.000 testimonios de personas de diferentes sectores del país que contaron todo el sufrimiento y todo aquello por lo que tuvieron que pasar durante esta muy trágica época del terrorismo. Analizar el contexto histórico y los elementos que contribuyeron al origen y mantenimiento de la violencia social y política. Contribuir al esclarecimiento de las violencias de los derechos humanos, evitando que queden en el olvido sin sancionar a los responsables. Identificar a las víctimas de la violencia y proponer mecanismos de reparación moral y material a favor de ellas y de sus familias. Realizar recomendaciones para que el país no vuelva a experimentar situaciones semejantes, abriendo el camino hacia la reconciliación. El resultado de las investigaciones por parte de la CBR se le denominó Informe Final, que fue publicado en 9 tomos en agosto de 2003, y en ella se enfatizó la ideología de muerte tanto de Sendero Luminoso como del MRTA, y también cómo ello atentó con los derechos humanos. En el informe final se llegaron a 171 conclusiones
Y junto con la responsabilidad militar, la CBR no dejó de señalar las graves infracciones políticas, morales y éticas por parte de los gobiernos de turno, así como los partidos políticos de la escena nacional. En las zonas urbanas fue recurrente la explosión de cochebombas en bancos, establecimientos comerciales, oficinas públicas, entre otros. En las zonas rurales, Sendero Luminoso restringió la comercialización de productos agrícolas y destruyó desde grandes industrias como por ejemplo los fundos Alpacha en Huamanga o Laibe en Huancayo, así como también llegó a destruir granjas en Huancavelica y básicamente Sendero Luminoso se encargó de destruir toda señal de desarrollo tecnológico o empresarial, y toda esa violencia, toda esa destrucción le habría costado al país más de 40.000 millones de dólares. De hecho, la reposición de torres eléctricas, de carreteras, de puentes o la reconstrucción de locales públicos generó un gasto al Estado por más de 20.000 millones de dólares o incluso más. Muertes o desaparecimientos. Según los estimados estadísticos de la CBR, murieron o desaparecieron alrededor de 69.280 peruanos durante el terrorismo en el Perú. Se dio una migración masiva de pobladores rurales hacia las ciudades, hacia Lima principalmente, y esto se debió a la búsqueda de seguridad por parte de estas personas. Se calcula que 600.000 peruanos tuvieron que dejar sus hogares justamente por el temor de perder la vida. Es así como muchos tuvieron que huir hacia los cerros, otros tuvieron que huir hacia las ciudades más cercanas, incluso algunos tuvieron que marcharse del país. Estos desplazamientos fueron el origen del surgimiento de asentamientos humanos en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, muchos de los pueblos quedaron en el abandono y hasta hoy en día continúan en el abandono. Los niveles de violaciones de derechos humanos se incrementaron muchísimo, sobre todo por el accionar de las organizaciones terroristas, pero también por las medidas represivas indiscriminadas de ciertos miembros de las fuerzas de orden. Cientos de miles de niños quedaron huérfanos, valientes militares que murieron en acción y dejaron a familias desamparadas, humildes niños que vieron morir a sus padres en batalla y que lamentablemente quedaron sin padres o sin familia. A mediados de la década de los 90, muchos casos de personas condenadas injustamente por el terrorismo se hicieron evidentes. Por eso, en 1996, se formó una comisión que tuvo como encargo el poder recomendar el indulto en casos en que existiese un error de encarcelamiento. Con la restauración de la democracia para noviembre del año 2000, la comisión continuó trabajando y gracias a ello más de 1.300 personas que nunca debieron de haber estado encarceladas pudieron recuperar su libertad. Es una colección que reúne fotos tomadas durante el periodo de violencia. A lo largo de 20 años,
los periodistas arriesgaron su vida para documentar visualmente lo que estaba sucediendo. Luego de un meticuloso trabajo de recopilación y de selección, la CBR inauguró la exposición el 9 de agosto del 2003 en una vieja casona de Chorrillos, a la cual actualmente se puede visitar en el Ministerio de Cultura. Después de la masacre del 14 de agosto, los militares siempre llegaban diariamente hacia el pueblo de la comarca. En esos viajes siempre saqueando. Entonces, una de las excursiones, el 9 de septiembre, lo detienen a mi padre, don Martín Valdeón Ayala, 66 años de edad. Lo toman como un peón. Y de ahí nosotros empezamos a averiguar, nos han negado totalmente. Nosotros también de tanto cansancio, de andar, así llorar, tenemos que dejar. Quisiera saber pues, de mis padres, ¿dónde están? Hay un responsable, el capitán Sanabria, él estaba a cargo de base militar Vilca, su mamá. A sus manos de él ha llegado mis padres. ¿Dónde esté? Pero él debe decir la verdad, ¿dónde está mi padre? Yo quisiera recoger sus huesos, ¿no?, para llevar al cementerio, por lo menos para asentar sus partidas de función.